En la semana pasada iniciamos con esta serie que titulamos Viendo a través de los ojos de Dios. Lo que decía la semana pasada es que toda la gente piensa que ve el mundo y lo ve exactamente como es, ¿no? Lo que ellos ven piensan que es la realidad. Interpretas las situaciones que enfrentas, el comportamiento de las demás personas. Entonces tu interpretación de la realidad te lleva a responder de cierta forma. Pero ninguno de nosotros vemos la realidad exactamente como es, sino más bien como nosotros somos. Vemos a través de una lente distorsionada, nacimos con una lente ya distorsionada y conforme crecemos en este mundo, nuestra lente se distorsiona de una manera u otra, pero no vemos exactamente como es. El único que ve la realidad exactamente como es Dios. Entonces, si nosotros queremos ser efectivos en la manera en que respondemos ante las situaciones del mundo, tenemos que ver la vida a través de los ojos de Dios. Por eso esta serie se titula Viendo a través de los ojos de Dios. Si tú no te ves a ti mismo o a los demás o diferentes cosas que vamos a analizar en esta serie como las ve Dios, entonces vas a responder de forma equivocada. La semana pasada hablábamos de cómo nos ve Dios a nosotros. Mucha gente tiene una imagen de sí mismo que no está de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, ¿no? La Biblia nos dice que para su propia gloria, Dios en Cristo nos aceptó hace muchos años, antes de que nacieras. Entonces somos gente aceptable, somos la parte más valiosa de su creación, somos capaces para llevar a cabo el plan que tiene para nosotros porque la capacidad viene de Él. Él nos formó de acuerdo a lo que necesitaba y nos ama en Cristo Jesús con todo el amor que nos va a poder amar. Entonces cuando tú te ves de esa manera vas a actuar de cierta forma. Si te ves de otra, pues vas a actuar de forma diferente. El día de hoy vamos a ver cómo, además de ser esos receptores del amor de Dios, nuestro trabajo es también ser dispensadores del amor de Dios. Pero de la única manera en que podemos hacer eso es si vemos a los demás como Dios quiere que los veamos, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ponernos en sus manos y vamos a analizar cómo quiere Dios que vea yo a la demás gente. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Agradecemos profundamente el que hayas comprado vida para nosotros con ese sacrificio en la cruz. Y sabemos que nos dejaste en este mundo, Señor, para hacer ciertas cosas, para glorificar tu nombre, para cumplir tus planes, que siempre tienen que ver con otras personas, no con nosotros. Y de la única manera en que vamos a poder cumplir esos planes es si podemos ver a través de tus ojos a la gente a nuestro alrededor. Te pido, Señor, que nos llenes con tu Santo Espíritu y abras nuestros ojos espirituales este día para que podamos comprender las cosas que vamos a estudiar de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, cuando a Jesucristo le preguntaron cuáles eran los dos mandamientos más importantes, un pasaje que seguramente conoces de memoria, Jesucristo contestó en Mateo 22, versículos 37 y 39, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Esta primera parte no se trata de un requisito, se trata de que si tú entras a una relación profunda con Dios y entiendes lo que Dios hizo por ti, entonces tu respuesta hacia Él va a ser de amor. ¿No? Lo vas a amar con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, cuando comprendas esas cosas. Pero luego se fue al segundo mandamiento y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú entiendes lo que Dios hizo por ti, entonces no nada más vas a ser un receptor del amor de Dios, sino vas a ser un dispensador del amor de Dios. El apóstol Juan, en 1 de Juan 4:8, dice: el que no ama no conoce a Dios. O sea, no entiende a Dios, no entiende lo que Dios hizo por nosotros. No vas a poder hacer la segunda parte del mandamiento, o sea, el segundo mandamiento más importante, si no entiendes a Dios. Entonces, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Pero una vez que entiendes cómo te ve Dios, cuando pruebas su amor, entonces tu reacción natural es querer compartirlo. Y para poder hacerlo tienes que ver a los demás como Dios quiere que los veas. ¿Cómo quiere Dios que veas a los demás? La respuesta que puse en sus notas dice: Dios quiere que veas a los demás con ojos de amor. O sea, a través de sus ojos, con los mismos ojos que Él te ve a ti, tú tienes que ver a los demás, ¿no? Y entonces dice: esto es imposible si no entendemos cómo nos ama Dios. Y para que veamos un ejemplo de qué es lo que significa amar entre nosotros, entre personas, como Dios nos amó a nosotros, nuestro ejemplo es Jesucristo. Entonces vamos a ver el día de hoy un pasaje que nos pinta un cuadro muy específico de lo que significa amar
a otras personas. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 16. Dice así: un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga y había ahí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había jorobado y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Miren, en esta breve interacción, poderosa pero muy breve, Jesucristo toma 4 acciones que nosotros necesitamos tomar y viene también una advertencia ahí metida. Este es un verdadero reto, el amar como Jesucristo amó, y si empiezas a tomar acción en estas cosas, te vas a dar cuenta que va a empezar a transformar tu corazón y de pasada vas a extender el amor de Dios a tu alrededor. Entonces vamos a analizarlas. Lo primero que quiero que entiendan es esto. Si quieres amar como Dios nos amó, necesitas realmente ver a la gente a tu alrededor. Necesitas ver a la gente. Miren, parte de las creencias judías de la época era que si una persona estaba enferma como esta mujer lo estaba, seguramente algo había hecho, ¿no? Era una pecadora, entonces a lo mejor le sacó la lengua a Dios o no sabemos por qué, pero todo el mundo la veía como una pecadora. Esta mujer, dice el pasaje, que llevaba 18 años sufriendo, lo cual significa que estaba muy acostumbrada a ser ignorada por los demás. En las sinagogas judías se llevaban a cabo prácticas muy similares a las del templo. O sea, el templo estaba en Jerusalén. Los judíos generalmente viajaban al templo una vez al año, pero las sinagogas no eran el templo. Las sinagogas es un fenómeno que se dio después del cautiverio en Babilonia. Cuando llegaron a Babilonia y el templo había sido destruido, crearon estas sinagogas. Sinagoga significa lugar de reunión, pero eran lugares especiales en donde se enseñaba la palabra de Dios, le enseñaban a la gente a estudiar la palabra de Dios. Entonces era el punto de reunión religioso en diferentes lugares que no fueran el templo. Pero las costumbres del templo se aplicaban. Entonces, en la parte de enfrente de la sinagoga estaban todos los hombres, en la parte de atrás ponían a las mujeres, y si había gente presente que no fuera judío de nacimiento, estaban todavía más atrás, ¿ok? Jesús en este caso está enseñando en la sinagoga, lo cual significa que está al frente. Y esta mujer seguramente estaba tratando de pasar desapercibida, jorobada, viendo hacia el piso en la parte de hasta atrás. Y de pronto Jesús la convierte en el centro de atención de todo lo que está pasando en la sinagoga. Y miren, me encanta eso acerca de Jesús, porque cuando Jesús la llama al frente, está poniendo de relieve la indiferencia, la arrogancia de los líderes religiosos que a gente como ella ni siquiera la veían, pasaban desapercibidos. Yo creo que lo que sucede ahí debe haber sido una cachetada para ellos, porque Jesús ve a esa mujer, o sea, ve su dolor, ve su soledad. Y creo que es una de las tragedias de nuestros tiempos, que hoy en día realmente ya no vemos a la gente. O sea, estamos tan ocupados con nuestras situaciones, tan preocupados con nuestros propios problemas, que la gente normalmente piensa: pues es que no tengo tiempo para otras personas en este momento, solo tengo tiempo para resolver mis cosas. Yo nada más quiero que trates si crees que estás muy ocupado, quiero que trates de ponerte en los zapatos de Jesucristo, o en sus guaraches, ¿no? Porque no usaba zapatos, y trata de pensar en los días que tenía Jesucristo. O sea, Jesucristo, Dios le dio la tarea de en 3 años hablar del reino de Dios en diferentes lugares y transformar el corazón de un grupo de personas para que cambiaran al mundo en 3 años. Y conforme empieza a hacer su ministerio y empieza a sanar gente y empieza a predicar e impacta a la gente cada vez demanda más de él, y él siempre iba caminando y anduvo por todas las aldeas y se dio el tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer. Nos dice la Biblia que Jesús veía a la gente, veía las multitudes. En Mateo 9:36 dice: al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Pero también veía al individuo,
¿no? En nuestro pasaje dice cuando Jesús la vio. Y quiero que trates como normalmente los animo, traten de ver estas cosas como imágenes de algo que sucedió, como si estuvieras viendo una película. Imagínate a Jesucristo al frente y de pronto ver a esa mujer y su mirada penetrante. Cuando esa mujer es consciente de quien está viendo es a Él, a lo mejor sus ojos llenos de amor. Miren, ponerle atención, la atención que le ponemos a la gente es una de las fuerzas más poderosas que hay en el mundo, ¿no? Los expertos en relaciones humanas nos dicen cómo cuando alguien te pone su total atención en algún momento, cuando estés hablando o aunque no estés hablando, pero están atentos a ti, te están enviando un mensaje de importancia. En la psicología hay un concepto que se conoce como la sintonización. Es esa capacidad de los padres de un recién nacido de poner tal atención a su bebé, que empiezan a responder correctamente a las necesidades emocionales del bebé, empiezan a identificar qué cosas hace el bebé cuando siente ciertas cosas. Entonces eso le transmite al bebé una sensación de importancia que le da seguridad, le da confianza y le permite desarrollarse correctamente. Y esto es algo que sigue funcionando en ti toda tu vida. Por eso cuando alguien más te pone verdadera atención, tú recibes un mensaje de importancia. Y si piensas en ese concepto, piensa en lo maravilloso que es. O sea, nos vuela el cerebro el pensar que el Rey del universo, ¿no?, está en control de todo lo que está pasando en el universo, pero aparte te está poniendo atención a ti, personal. Está al pendiente de cada cosa que haces, que piensas o que dices. Salmo 139, versículos 1 al 4 dice: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. O sea, la Biblia nos dice que Dios está en sintonía con cada uno de nosotros, nos da su total atención. Y lo que espera de nosotros es que hagamos lo mismo con otras personas. ¿Por qué no lo hacemos? Pues hay diferentes razones. Una de las cosas que hemos aprendido con todas las cosas que pasaron con nuestros hijos es, nos damos cuenta cómo cuando una persona está en un dolor profundo, cuando se deprimen profundamente por sus circunstancias, pierden la capacidad de ver el dolor en los demás. O sea, están tan concentrados en su dolor que no ven ya el dolor de la gente a su alrededor. Lo cual es muy triste y muy irónico, porque una de las cosas que más rápidamente sana el corazón de una persona es amar a otros, es servirle a otros, es ayudarle a otras personas, preocuparte por sus cosas, su dolor, ¿no? Eso es lo que sana más rápido, pero tu dolor muchas veces te ciega a esas cosas, ¿no? Luego tenemos otro problema en nuestra sociedad, especialmente porque vivimos la vida a una velocidad que no nos permite ver a la demás gente, ¿no? O sea, no es lo mismo pasar manejando por Cancún que pasar caminando por Cancún, ¿no? Y nosotros vamos en la vida tan rápido que ya no vemos a la gente que Dios quiere que veas. Fíjate, piensa en el hecho, lee los evangelios y date cuenta de que Jesús nunca tenía prisa. Caminaba a todos lados y con todo y que había presión, Él jamás iba con prisa. Veía a la gente, aunque de repente hubiera una necesidad urgente, a la gente que veía se detenía a amarla, ¿no? Y eso es exactamente lo que pide de nosotros. Otra razón por la que muchas veces no los vemos es porque hay diferentes tipos de personas que están esperando ser notadas. Las pasamos todos los días. Gente que, como esa mujer, están emocional, espiritualmente enfermos. Y el problema es que muchas veces la gente se ve bien, ¿no? Tú vienes aquí el domingo y normalmente la gente, o sea, hay veces te das cuenta cuando alguien no está bien, pero hay veces que no te das cuenta porque parece que están bien, ¿no? Y la realidad es que por dentro se están muriendo por la atención de alguien y nosotros no los vemos. Y luego la peor parte es cuando la gente sí lo expresa y lo que queremos es salir corriendo, ¿no? O sea, yo no sé si te ha pasado que te encuentras con alguien, a lo mejor en el estacionamiento del súper, ¿no? O adentro de la tienda o cruzando en la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, pues qué bueno que te veo, porque fíjate que yo nada más te estaba saludando. ¿Qué no sabes cómo se juega el juego? Tú me dices, bien, gracias, y yo me voy, ¿no? O sea, como que no tenemos el tiempo para detenernos para que nos cuenten lo que están enfrentando, ¿no? ¿Y cómo se siente esa gente? Pues rechazada, no amada, no aceptada.
Entonces, si queremos amar como Dios nos ama, tenemos que fijarnos en la gente y especialmente a esas personas a las que nadie notan, como esa mujer que para la mayor parte de la gente seguramente pasaba desapercibida. Yo nada más quiero que trates de imaginarte cómo se sintió esa mujer ese día. Cuando va a la sinagoga y de pronto el maestro al que todo el mundo quiere ver, la ve a ella. Debe de haber cambiado algo en su corazón, nada más por el hecho de que le puso atención. Pero no fue lo único que hizo Jesucristo. Dice, lo segundo que vemos en él es que, y necesitamos hacerlo, estuvo dispuesto a tomar el riesgo. Tú necesitas estar dispuesto a tomar el riesgo. Él no nada más la ve, sino que se arriesga y la trae hacia él. Dice el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó. Y quiero que piensen en lo que está haciendo, porque al llamarla al frente, Jesús está rompiendo con todo el protocolo de las sinagogas. O sea, no nada más como mujer le está pasando al frente, sino que está a punto de romper una de las tradiciones inventadas por los fariseos acerca de sanar en el Sabbat. En este mundo que está lleno de dolor e inseguridad, la tendencia de todos nosotros tiende a ser a no arriesgarnos, no jugárnosla, ¿no? Dios quiere que vayamos al mundo, aunque signifique un riesgo, quiere que nos involucremos, pero va a haber veces en que te vas a arriesgar tratando de amar a personas y te van a rechazar. Y eso es muy doloroso. C.S. Lewis decía que amar, verdaderamente amar, es hacerte vulnerable. Es decir, abrir las defensas que normalmente tienes puestas alrededor de tu corazón y entonces tu corazón se convierte en algo vulnerable. Amar contempla un riesgo y por eso mucha gente solo ama a la segura, ¿no? O sea, cuando sabe que va a ser amado de regreso, entonces ama. Si no, prefieren relaciones superficiales y no aman realmente. Por eso Jesucristo en Mateo 5:46 dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? ¿No? O sea, hasta los pecadores, pues eso hacemos, ¿no? Amamos a quien nos ama, ese no es el reto. Entonces, fíjate, piensa, ¿quién en este momento en tu vida a lo mejor necesitas amarlos, aunque no sean muy fáciles de amar? Y si te viene un nombre a la cabeza, ahí guárdalo tantito porque te voy a dar una tarea en un ratito, ¿ok? Pero bueno, ¿qué significa tomar el riesgo después de que ves a alguien? Pues lo vemos en la tercera cosa que vemos hacer a Jesucristo. Dice, necesitas acercarte y tomar acción. O sea, no puedes amar a la gente a control remoto. O sea, verdaderamente amar requiere que te acerques, que alcances. Muchas veces, aunque no sientas ganas de hacerlo. Miren, hay veces que la gente tiene una forma de ser que nos hace no querer acercarnos por cómo se comportan. Pero quiero que entiendas esto bien. La Biblia dice que todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que todos somos portadores de la imagen de Dios. Entonces, no importa cómo veas tú a esa persona, es un portador de la imagen de Dios. Tienes que ver a Dios en esa persona. Tienes que cambiar tu manera de ver a la gente. Entonces la ves, decides tomar el riesgo y te acercas y tomas acción. En Efesios 4:32, el apóstol Pablo menciona dos palabras que si analizas los diferentes lugares donde aparecen, casi siempre aparecen juntas. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Añade en este versículo el concepto del perdón, ¿no? Dice, y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pero me parece muy interesante que esas palabras siempre van juntas. ¿Sabes por qué? Porque se tienen que estudiar juntas. Si las tratas de separar, entonces no vas a amar como Dios amaba. Porque fíjate, aunque parece que significan lo mismo, en realidad no significan lo mismo. Compadecerte significa sentir el dolor del otro. O sea, me compadezco, siento tu dolor. Pero ser bondadoso significa hacer algo, involucrarme, ¿no? Porque yo puedo ser muy compadecido y no muy bondadoso. O sea, con toda la compasión del mundo te puedo mandar a volar, ¿no? Pero si soy bueno, si soy bondadoso, entonces me involucro, ¿no? Quiero que vean las tres cosas que nos dice el pasaje que hizo Jesús. Primero nos dice que la vio, ya hablamos del poder de la atención. Pero lo segundo que hizo es, le habló con palabras de amor. ¿Tú entiendes el poder que tienen tus palabras? O sea, un mensaje de amor, cuando ves a alguien en necesidad o cuando Dios te pone a alguien en la cabeza,
pueden hacer toda la diferencia para esa persona y muchas veces lo hacen incluso para ti. Jesucristo le llamó hija de Abraham. Dice, esta mujer que también es una hija de Abraham. Yo quiero imaginarme la escena de esta mujer regresando ese día a su casa de la sinagoga, enderezada por primera vez en 18 años, viendo a la gente a los ojos y con un comportamiento, una autoimagen totalmente diferente, pensando, yo soy una hija de Abraham. Abraham era el judío más famoso, el padre del pueblo hebreo, el padre de la fe. Sí es cierto, yo soy una hija de Abraham. En este mundo de gente abatida, fíjate, tú y yo tenemos el increíble privilegio de tener como encargo el ir y decirle a la gente que Dios los ama. Y muchas veces no nos damos cuenta de a qué grado eso es un privilegio y lo poco que la gente lo hace. Fue un grupo de miembros de nuestra iglesia en misiones, seguramente vieron videos hace unas semanas, a Bolivia. Y se fueron a un pueblito perdido en el Amazonas boliviano. Entonces tuvieron que volar a La Paz, conectaron ahí con una iglesia que tenemos una relación muy profunda con ellos, la iglesia Betel en La Paz. Y después de estar con ellos, volaron en una avionetita, en 2 avionetitas, se fueron a este pueblo que se llama San Lorenzo, que está perdido en el Amazonas. Y llegaron a este lugar, y ahí es un centro de estudio que se llama Palabra de Vida. Palabra de Vida es un ministerio que trabaja a nivel mundial entrenando a gente, ¿verdad?, para que conozcan la palabra de Dios y para que se vayan como misioneros. Ahí perdido en el Amazonas está Palabra de Vida. Y escuchen esto, hay gente de aldeas todavía más perdidas en el Amazonas que viajan para ir a escuchar la palabra de Dios predicada, a veces durante 5 o 6 días por el Amazonas para oír la palabra de Dios. La siguiente vez que esté lloviendo y haya tráfico, digas tú, ay, media hora, no, acuérdate de esas 5 días en barco, ¿okay?, en lancha, para ir a escuchar la palabra de Dios. Pero bueno, una de las personas que estaba trabajando en el ministerio Palabra de Vida es una señora que se llama Brenda. Ella está encargada de Palabra de Vida en Uganda, en África. Y por azares de Dios, estaba ese día ahí. Entonces llega nuestro equipo y de inmediato llegan y ya tienen actividades, empiezan a trabajar con los niños, con las mujeres, los doctores, a atender gente. Y esta mujer dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿No? ¿De dónde salieron? Y entonces hablaba en inglés ella, entonces varios miembros del equipo hablaban inglés, se pusieron a conversar con ella. Y cuando les pregunté, ¿y de dónde vienen? Dijo, de México. ¿De México? ¿Qué viene a hacer alguien de México a este pueblo perdido en el Amazonas? Venimos en misión con tal iglesia. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama la iglesia? Quiero conocerlos. Y les dijo, estas cosas ya las iglesias no las hacen. Si ya no quieren mandar a su gente fuera y menos a lugares como esto que están haciendo ustedes es increíble, es un privilegio. Y había gente muy joven en ese equipo y en el testimonio que nos dieron a nosotros nos decían, no habíamos entendido el privilegio que teníamos de estar ahí representando a Dios. Una de ellas, cuando se regresaron, hubo un problema con la gasolina para los aviones, tuvieron que regresar en vuelos diferentes todos. Entonces una de las chicas jóvenes que iba, dice que llegó al avión, se sentó y estaba recargada en la ventana del avión antes de despegar, y pues toda apachurrada, como diciendo, ya se acabó, ya terminó la misión a la que Dios mandó, ya acabó, ¿no? Y entonces se sienta un muchacho al lado de ella y cuando despega el avión el muchacho está tratando de ver por la ventana, ¿no? Entonces ella le dice, ¿quieres ver? Dice, es que quiero ver el mar. Le dijo, ¿te cambio de lugar? Dijo, ¿en serio? Sí. Le cambió de lugar y empezaron a platicar y le empezó a compartir de la palabra al muchacho. Y el muchacho empezó a brillar de gusto y dice que Dios le habló en ese momento y le dijo, no tienes que ir hasta el Amazonas, al de al lado, en el avión, en tu trabajo, en la banqueta. O sea, no tienes que volar en avioneta, simplemente tienes que estar dispuesto a hacer el corazón de Dios. Entonces le habla palabras de amor, pero ¿saben qué otra cosa hace? Puso sus manos sobre ella, dice el pasaje. Y miren, estas son cosas que pasamos sin pensarlas. ¿Entiendes el poder del contacto humano? Hay estudio tras estudio tras estudio que nos muestra la necesidad que tenemos los seres humanos de tener contacto físico. ¿Cuántas veces te has topado con gente que lo que más necesita en ese momento es un abrazo? Muchas veces veo a la gente, me acerco a los abrazos y se me ponen a llorar, nada más por un abrazo, porque es lo que estaba necesitando. O sea, sentir el contacto de amor fraternal de otra persona muchas veces es lo que más necesitamos. ¿Ustedes se acuerdan cómo nos sentíamos durante la pandemia que no nos podíamos abrazar?
La gente frustrada, llegamos aquí a la iglesia y no, o sea, porque necesitábamos abrazarnos, tocarnos. Miren, para mí uno de los ejemplos más impactantes del amor de Jesús sucede en Lucas 5, no está en su programa, ni en la pantalla, ni en ningún lado, luego lo leen, pero acuérdense, llega un leproso y se tira a los pies de Cristo y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y la frase que sigue a continuación es para mí impactante porque dice: Jesús extendió sus manos y lo tocó. ¿Tú te puedes imaginar lo que sintió ese señor? Cuando una persona le daba lepra en la época de Cristo, se convertían en un paria. O sea, los echaban de las ciudades, tenían que crear sus propios pueblitos y vivir ellos solos. Los veían venir y salían corriendo. Y Jesucristo se acerca y lo toca. O sea, el poder del contacto humano es necesario muchas veces. Pregúntate, ¿por qué lo tocó? O sea, ¿necesitaba tocarlo para sanarlo? ¿Cuántas veces sanó Jesucristo sin tocar a nadie? Pero ¿qué es lo que sucede? Ve la necesidad más profunda de este hombre. Emocionalmente necesitaba sentir un contacto y por eso lo toca. Pero luego lo que viene es una advertencia. Cuando ames como Dios ama, espera ser criticado. Cuando empieza a amar especialmente a la gente que no merece ser amada, que no se lo ha ganado, sino se ha ganado lo opuesto, no toda la gente te va a aplaudir. Va a haber gente que va a estar indignada. Hay muchas veces que perdonas a gente que te hizo algo y la gente está indignada contigo por perdonarlos. Dice el versículo 14: indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos 6 días para ser sanados y no el sábado. Y dice, ahí este señor está inventando otra ley, porque lo que acaba de hacer Jesucristo es un milagro. Y en ningún lugar en la ley judía dice queda prohibido hacer milagros en sábado. En ningún lado. Pero ya se sacó uno de la manga y dice: nadie puede venir aquí a que lo sanen en sábado. Jesucristo le contesta: hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham no se le debía quitar esta cadena en sábado. Miren, actuar con amor metió a Jesucristo en muchos problemas y muchas veces nosotros nos vamos a meter en problemas. Pero quiero que vean por qué se indigna ahora Jesucristo. Porque cuando nosotros nos indignamos por algo, tiene que ser por las razones correctas. ¿Ok? Aquí Jesucristo se enoja porque esta gente ha convertido la religión en un asunto de reglas, cuando la religión es un asunto de gente que está en necesidad. Jesús, lean los evangelios, le tenía muchísima paciencia a los pecadores, a los rechazados, pero no le tenía paciencia a la gente que se sentía superior por su religiosidad, pero no les importaba la gente. De hecho, las críticas más fuertes que recibe Jesucristo es porque se llevaba con gente, se juntaba con gente como tú y como yo. Fíjense lo que dice la Biblia, Lucas 7:34. Dice Jesús: vino el Hijo del Hombre que come y bebe y ustedes dicen este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Ahí en esa última nos incluyó a todos. ¿Ok? Todos somos pecadores, ¿no? Y porque es nuestro amigo, lo critican. Entonces acuérdate, el vivir la vida en Cristo es un asunto de gente, no de reglas. Mi deber en cuanto a mi comportamiento es obedecer. Mi deber en cuanto a tu comportamiento es aceptarte como llegas. Por amor nos confrontamos. Necesitamos ser confrontados con nuestro pecado para que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, pero no tenemos derecho a juzgar a los demás. La Biblia dice juzga justamente, pero el único justo es Dios. Entonces, en amor nos confrontamos, pero nos aceptamos. El punto es, Jesús nunca permitió que las críticas lo desviaran. Cuando repartas amor, siempre va a haber críticos. Y algunas críticas van a sonar muy religiosas, pero no debes de permitir que eso te detenga de amar verdaderamente a la gente. ¿Okay? Por último, esta es otra cosa que necesitas mantener en mente: aprovecha cada oportunidad. O sea, toma acción en el momento en que veas la oportunidad. Bien, ¿saben qué es muy interesante en este pasaje? Si ustedes han leído otros pasajes en donde Jesucristo sana a alguien,
normalmente nos habla de lo que está pasando en la cabeza de las otras personas, pero aquí ni nos dicen que esta mujer tomó la iniciativa de ir a buscar a Jesús. O sea, no fue ese día a la sinagoga porque sabía que él iba a estar ahí. No nos hablan de su fe ni antes ni después de haber sido sanada, lo cual significa que Jesús vio la oportunidad y tomó la acción él. O sea, toma en cuenta que Jesús nunca iba a volver a ver a esa mujer. Si no hubiera aprovechado ese momento, en ese instante, no hubiera cambiado la vida de esa mujer. Fue porque él tomó acción de inmediato. Tienes que ser consciente de que toda la gente a tu alrededor enfrenta situaciones. Lo más probable es que la gran mayoría de los que estamos aquí en este momento estamos enfrentando algo, estamos cargando con algo. Hay personas que tienen la bendición de Dios de que en este momento todo está bien, ¿no? Nos acaba de escribir una señora de Houston que le dice a Karina, dice, oye, en mi vida en este momento no tengo ningún problema, todo está muy bien, ¿será que Dios no me ama? No, espérate, ¿no? Ahí viene, ¿no? O sea, esta vida está llena de tormentas. Entonces, lo más probable es que todas las personas que estén a tu alrededor estén enfrentando situaciones. Entonces, observa, pon atención y aprovecha. Dice Efesios 5:16 el apóstol Pablo, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. En el momento en que ves una oportunidad de amar a alguien, tienes que hacer algo al respecto, porque las oportunidades que Dios te manda, se los he dicho 1000 veces, son como ventanas de tiempo. Pasan y si lo dudas tantito y te detienes, se van. Y si te ha pasado, a mí me ha pasado, es una sensación horrible cuando se va y dices, pude haber hecho algo, pude haber intervenido, pude haber ayudado, pero no lo hice. Necesitamos tomar acción de inmediato. Y fíjate, amar, ver a los demás de forma diferente para tomar acción, se tiene que dar en tu vida en círculos concéntricos que empiezan desde lo más cercano hacia afuera. El primer círculo es tu familia. Es irónico que muchas veces para algunas personas es más fácil ser amorosos, pacientes, compasivos con extraños que con su propia familia. Si no, dime, ¿con quién es más fácil ser impaciente? Sacar tus frustraciones, ¿no? Traer las cosas cargando de la calle y venir y soltárselas ¿a quién? Normalmente a la gente a la que más amamos, la gente que está más cerca de nosotros. Entonces tenemos que empezar por ver a nuestra familia. Probablemente ellos lo necesiten y no te estás dando cuenta. Y les dije hace un momento que si cuando les dije, a lo mejor hay alguien que Dios quiere que ames, aunque es difícil hacerlo, a lo mejor puso a alguien en tu cabeza. Saliendo de aquí, mándale un mensaje, llámale, dile, hoy pensé en ti, quería decirte que, y ya tú invéntale, ¿no? Porque no sé de quién estás pensando. Pero bueno, después, el siguiente círculo es la gente a tu alrededor con la que convives todos los días, pero no son miembros de tu familia. Entonces ahí estamos hablando de compañeros de trabajo, compañeros de escuela, tus maestros, tus mejores amigos, con la gente que hace ejercicio, tus vecinos. La Biblia es muy clarita en decirnos que Dios escogió estratégicamente el punto geográfico y el momento histórico en el que te puso en donde te puso. O sea, ahí te puso a propósito para que tú fueras una luz para la gente que alcanzas a tocar con tu vida. Esos que están ahí, esos son tu chamba. Ese es su propósito para ti, esa gente. De acuerdo a tus dones, pero a esos tienes que amar. Entonces, voltea a ver quién está en ese círculo. ¿Okay? Luego, el círculo se extiende uno más, ¿no? Y ya empieza a costar más trabajo. Los desconocidos, ¿no? Ya gente que no conoces, con las que te cruzas a lo mejor en el camino, en la tienda, en el súper y ves momentos de necesidad que muchas veces pueden hacer un cambio en su corazón o en el tuyo, y que te toma un instante, aunque sean pequeñeces. Miren, estos si han estado aquí un tiempo, a lo mejor me han oído platicar esta anécdota, pero es algo que a mí me impactó mucho. Leí el ensayo que escribió un hombre joven que vivía en la ciudad de Nueva York. Entonces un día iba a trabajar tarde, ¿no? Ya se le hace tarde, entra a la estación del metro y cuando va bajando las escaleras ve que llega el tren que tiene que tomar. Y entonces empieza a correr, ¿no? Y varios más empiezan a correr con él, evidentemente todos en la misma situación. Y conforme se van acercando al vagón, se abren las puertas y sale del vagón una mujer cargando a un bebé y lleva del hombro agarrado a un niño chiquito que lleva todos sus útiles en los brazos.
Y entonces al entrar todos corriendo, alguien sin querer empuja al niño y el niño, pues, todos sus útiles tirados en el piso afuera del tren, ¿no? Entonces el niño empieza a llorar, la mamá no sabe qué hacer con el bebé y el individuo se detiene, voltea a ver al niño, voltea a ver el vagón. Tienes un segundo para pensar, ¿no? Y en ese momento se regresa, deja su portafolio en el piso, las puertas se cierran y se van, todos los del vagón viendo así, ¿no? Y él se agacha y empieza a recoger todos los útiles del niño, que deja de llorar. Y entonces le pone todos los útiles en los brazos y cuando voltea a ver al niño se da cuenta que el niño lo está viendo con unos ojos de ese tamaño y le dice el niño: ¿tú eres Jesús? Y este individuo dice que no pudo ni hablar de la emoción, pero termina su ensayo diciendo: no me acuerdo cuándo fue la última vez que alguien me confundió con Jesús. Y por eso se me quedó grabado, porque me pregunté yo: ¿cuándo fue la última vez que alguien me confundió con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que te confundieron a ti con Jesús? ¿No es a lo que nos mandó? A hacer su amor, a hacer sus manos, a hacer su corazón. A eso nos mandó. Sean extraños o conocidos. Pero luego el círculo se amplía todavía más. Y ahí es en donde se vuelve muy complicado, porque afuera de los desconocidos están nuestros enemigos. Gente a la que a lo mejor incluso conoces, pero que no te desea el bien, no se ve como tú, no piensa como tú, no cree lo mismo que tú. Y a veces es gente que te ataca y te persigue y te humilla. Y Dios dice: amen a sus enemigos, no los maldigan, bendíganlos. Dice, en ese pasaje, cuando Jesucristo dijo amen a sus enemigos, termina diciendo esta frase que hay veces que la gente no entiende el contexto. Dice: si alguien te obliga a llevar la carga 1 milla, llévasela 2. Ese pasaje está haciendo referencia a una ley que imponían los romanos después de invadir un país. Los romanos tenían un ejército muy cruel. Si había resistencia, mataban a miles de personas hasta que la gente se sometía y estaba dispuesta a seguir sus leyes. Y una de las leyes decía que cualquier soldado romano podía demandar de cualquier individuo del país conquistado a que le cargara todas sus pertenencias durante 1 milla. Una milla romana eran como 1400 metros. Entonces imagínense con qué gusto los judíos cargaban las pertenencias de los que los habían invadido agresivamente. Cargaban las cosas refunfuñando toda la milla. Al llegar al final de la milla tiraban las cosas, se volteaban y se iban, ¿no? Y llega Jesucristo, la gente lo empieza a seguir y les dice: la siguiente vez que alguien te pida que le cargue sus cosas 1 milla, cárgala 2. Y no nada más la cargues, platica con ellos, pregúntales cómo están, cómo va su vida. O sea, trátalos con amor. ¿Te imaginas lo que pensaron sus seguidores? ¿Pero qué, no sabes que este es el enemigo? Pues sí, y mientras lo sigas tratando como el enemigo, va a seguir siendo el enemigo. Una de las razones por las que el cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano muy rápido es por la cantidad de soldados que veían la actitud de los cristianos y se convertían. Y cuando los cambiaban de lugar, llevaban con ellos la palabra de Dios a otros lados. Muchos soldados romanos se convirtieron en amigos, en aliados, por amor. Si somos honestos, sabemos que nuestro mundo no es un mundo lleno de amor, ¿no? No está fácil allá afuera. Reina la ley del más fuerte, ojo por ojo, diente por diente. Si no me creen, manejen a las 7:30 mañana por las escuelas. Van a ver si no es la ley de la jungla, ¿no? Sé también que hay muchas personas que son muy cínicas, ¿no? Gente que ha tratado de amar y pues fue quemada por alguien, ¿no? Y entonces ya no creen mucho en este asunto del amor. Pero fíjate, esas personas lo que necesitan es ser amadas. Y por eso todos nosotros tenemos que aprovechar el momento. Porque yo sé, ¿no? Mucha gente dice: oye, pero ve el mundo, nada más ve las noticias, ve lo que pasa en la calle, ve lo que está sucediendo. O sea, esto es abrumador. Sí, Dios no espera que transformes al mundo tú solo. Ese es el trabajo de la iglesia. Pero si cada uno de nosotros hiciéramos nuestra parte, si cada uno de nosotros tocara a nuestro mundo, a lo que tú alcances a tocar, imagínate el impacto que tendríamos nosotros.
Nos dicen los expertos que hay millones de personas que se van a dormir todos los días con el estómago vacío, muriéndose de hambre. Pero también hay miles de millones de personas que se van a dormir todos los días con el corazón vacío. Se están muriendo por la necesidad de sentirse amados. ¿Y no sería una pena que una de esas personas fuera a lo mejor tu pareja, uno de tus hijos, uno de tus hermanos, tus padres, alguno de tus amigos, algún compañero de trabajo al que lo ves todos los días pero realmente no lo ves? A lo mejor eres tú. A lo mejor tú te vas a dormir con el corazón vacío y estás pensando, es que yo a nadie le importo, y por eso fíjate, es tan importante que vuelvas a escuchar el mensaje de la semana pasada. Porque en Cristo Dios te ama con todo su corazón y no vas a poder hacer ninguna de estas cosas si no entiendes lo que Dios ya hizo por ti. Lucas nos dice que Jesús puso sus manos sobre esta mujer y la enderezó, ¿no? Entonces, en términos de este pasaje, mi pregunta es, ¿ya te enderezó Jesús? ¿Ya tuviste un encuentro con Él en donde te vio a los ojos con amor y te hizo suyo? Porque si eso no sucede primero, nada de lo demás va a funcionar. Fuimos llamados a amar a la demás gente y es un privilegio que puedas ir y decirles, en el cielo hay un Padre que te ama. Es un privilegio que lo debemos llevar a cabo. Fíjense, tarea para ustedes. Les voy a sugerir que en sus oraciones, yo espero que oren diariamente, en tus oraciones en algún momento pídele a Dios, Señor, hoy pon a alguien en mi camino que necesite ser amado. Te vas a sorprender si le haces esa petición de lo que va a hacer Dios. Y luego dile, ayúdame a bajar la velocidad y a ver, abre mis ojos, Señor. Déjame ver a esta gente. Y en el momento en que Dios te los ponga enfrente y te enseñe, arriésgate. Toma el riesgo y ama. A lo mejor puedes ayudar en algo. A lo mejor, fíjate, lo único que puedes hacer es decirle, ¿puedo orar por ti? ¿Me permites hacer una oración por ti? Y a lo mejor te van a rechazar. Pero cuando te rechacen, piensa, a Jesucristo lo rechazaron, así que estoy en muy buena compañía. ¿Ok? Y sigue adelante. Nuestra encomienda es amar. Cristo nos amó a tal grado que vino a dar su vida por nosotros para que tuviéramos nosotros el privilegio de poder vivir para Él. Y esa es la razón por la que celebramos la Cena del Señor. La Cena del Señor representa el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para comprar nuestra vida, para que pudiéramos vivir una vida llena de amor. Y cada vez que celebramos esta cena, estamos declarando nuestra fe en ese sacrificio y dándole gracias a Dios por haberlo hecho por nosotros. Así que en este momento vamos a celebrar la Cena del Señor. Preparen todos sus elementos. Si alguien no tomó elementos, levante la mano, por favor. Acá al frente tenemos una persona. Si los tomaron al subir, qué bueno. Si no, aquí arriba ya tienen un costo de 15 pesos. En el primer servicio, cuando dije eso, alguien bajó la mano inmediatamente. ¿Todos tienen ya? Tenemos a 2 personas de aquel lado en la orilla. Allá va atrás una persona a llevar sus elementos. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Para nosotros, Padre, es algo maravilloso el enterarnos de que en Cristo tú nos aceptaste y en este momento estás atento a nosotros, Señor. Que conoces nuestros pensamientos y te preocupan las cosas que nos suceden. Gracias por amarnos de esa manera, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a amar de la manera en que tú nos amas. Danos la compasión que tú tienes por todos nosotros y también danos la bondad, Señor, que tú tuviste para con nosotros de tomar la acción de venirnos a salvar. Yo sé, Señor, que amar
a otras personas es difícil fuera de una relación. Y por eso te pido, Señor, que nos ayudes para que podamos amar, especialmente a las personas que más trabajo nos cueste amar. Ayúdanos a perdonar, Padre, para que nuestro corazón sane y a tomar las acciones de amor que tú nos enseñaste en tu palabra. Te pido, Señor, que nos des tus ojos, que nos ayudes a ver como tú ves. Yo sé, Padre, que no tenemos la capacidad que tenía nuestro Señor Jesucristo de ver el corazón de la gente, pero también sé que cuando te pedimos y tu Santo Espíritu nos guía, Señor, entonces abres nuestros ojos espirituales y empezamos a ver más de lo que antes veíamos. Así es de que llénanos con tu Espíritu y abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que pongamos atención y danos, Señor, el valor en el momento que lo podamos ver, tomemos la acción. Sana nuestros corazones cuando nos sentimos rechazados, pero no permitas que eso, Señor, nos detenga de seguir amando. Gracias, Padre. Recordamos en este momento ese increíble sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, en donde nos hiciste tuyos, donde cargaste con nuestros pecados y diste tu vida por la nuestra. Y lo recordamos con dolor y con alegría al mismo tiempo, Señor, de saber que lo hiciste por amor. Recordamos a tu cuerpo que entregaste por nosotros. Mientras nos comemos este pan, nos comemos el pan. Recordamos tu sangre preciosa, Señor, que estuviste dispuesto a derramar para limpiarnos con ella. Cubiertos de tu sangre, Señor, podemos estar ahora en la presencia del Señor, porque tú nos hiciste limpios. Y lo recordamos, Señor, mientras tomamos este jugo. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa familia que tú has formado en Comunidad de Fe. Y te pido, Señor, que trabajes en nuestros corazones, confrontándonos con lo que nos tienes que confrontar. Si es que estamos viviendo una vida con pecado, que te los entreguemos a ti, Señor, y nos pongamos en tus manos para ser transformados. Y que nos ayude, Señor, a continuar siendo tus ojos, tu corazón, tus manos, viendo a los demás tal y como tú nos ves a nosotros. Gracias, Padre. Te agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.